Bienvenidos a Postales del Mundo. Los saludamos Pablo Camberos y Aurora Servín. Te invitamos a escucharnos porque en este episodio presenciaremos 2 famosos robos de arte. Nos sumaremos a la multitud para despedir al rey del rock y al gran Bambino. Asistiremos a un estreno cinematográfico. Esto y más en Postales del Mundo. Quédate con nosotros. Federico García Lorca tenía 38 años y acababa de terminar La casa de Bernarda Alba, su drama de la sexualidad andaluza. También llevaba muy adelantada una comedia sobre temas políticos y estaba trabajando en una obra nueva titulada Los sueños de mi prima Aurelia. Entonces, el 17 de julio de 1936, estalló en Marruecos la sublevación militar contra la República. Las críticas hacia Lorca se habían recrudecido en el contexto de tensión previo a la guerra civil. Aunque detestaba la política partidista y resistió la presión de sus amigos para hacerse miembro del Partido Comunista, sufrió las arremetidas de los conservadores por su amistad con personalidades abiertamente socialistas como la actriz Margarita Xirgu y el ministro Fernando de los Ríos. La popularidad de Lorca y sus numerosas declaraciones contra las injusticias sociales le convirtieron en un personaje incómodo para la derecha. Mientras el mundo entero admiraba a Federico como el Homero español, medios nacionales habían lanzado el rumor de que mantenía relaciones homosexuales con los componentes del teatro estudiantil. También el Estado da dinero para La Barranca, donde Lorca y sus huestes emulan las cualidades que distinguen a Cipriano Rivas Cherif, su protector. ¡Qué vergüenza y qué asco!, bramaba la revista satírica El Duende. Viendo al país al borde de la guerra, Lorca decidió volver de Madrid para reunirse con su familia. El 14 de julio llegó a la Vega de Granada y días más tarde celebró con ellos la festividad de San Federico. La situación política en España, donde la violencia había tomado las calles, se había vuelto insostenible. Consciente del riesgo al que estaba expuesto, Federico sopesó varias opciones como intentar llegar a la zona republicana o instalarse en casa del compositor Manuel de Falla, cuyo renombre internacional podría ofrecerle protección. Finalmente decidió alojarse en casa de los padres de su amigo Luis Rosales, pero sus esfuerzos no hicieron más que alargar la persecución. Durante la tarde del 16 de agosto, fue detenido por Ramón Ruiz Alonso, un exdiputado de la Seda, que sentía un profundo odio por su mentor, Fernando de los Ríos, y por el poeta mismo. Se sabe que esta detención fue una gran operación. Se rodeó de guardias y policías la manzana donde estaba ubicada la casa de los Rosales, y hasta se apostaron hombres armados en los tejados colindantes para impedir que por aquella vía pudiera escaparse la víctima. 2 días después, le dieron el paseo, y lo que pasó con exactitud a partir de ese momento se desconoce. El régimen franquista nunca reconoció su implicación en el crimen. Un informe de 1965, procedente de la Jefatura Superior de la Policía de Granada, revela que Federico García Lorca fue asesinado junto a otra persona y define al poeta como socialista y masón, a la vez que se le atribuye prácticas de homosexualismo. El informe policial afirma que el poeta fue sacado del gobierno civil por fuerzas dependientes del mismo y conducido en un coche al término de Biznar, Granada, y en las inmediaciones del lugar conocido como Fuente Grande, junto a otro detenido cuyas circunstancias personales se desconocen, fue pasado por las armas después de haber confesado. Además, revela que fue enterrado en aquel paraje muy a flor de tierra, en un barranco situado a unos 2 kilómetros a la derecha de Fuente Grande, en un lugar que se hace muy difícil de localizar. Su asesinato fue consumado, en secreto, el 18 de agosto de 1936,
a las 4:45 de la mañana. El 18 de agosto de 1955 fue publicada por primera vez la novela Lolita. El escritor ruso Vladimir Nabokov, nacionalizado estadounidense, es el autor de esta obra maestra de la literatura universal, la cual no ha quedado exenta de polémica. Su novela está influenciada en el hecho real de Florence Sally Horner, una niña de 11 o 12 años secuestrada en 1948, quien 2 años más tarde logró escapar del pederasta Frank LaSalle, y que para 1952, misteriosamente, la chica falleció en un accidente automovilístico. Nabokov llevaba más de 10 años trabajando en su novela y este caso, aseguran los expertos, le ayudó a desarrollar la trama. Está confirmado entre un recorte de prensa que encontró, entre otros documentos. Es más, el literato tenía la intención de que la historia de Sally saliese directamente en la novela. Como anécdota, la novela publicada por una editorial erótica francesa fue catalogada de pornográfica porque trata de la relación sexual entre un depravado y su hijastra. El propio Nabokov participó en la adaptación de la novela para la película homónima en 1962 de Stanley Kubrick. Para conocer al autor de este libro, escucha el episodio Cine, Poder y Bikini. La mañana del domingo 22 de agosto del 2004 fueron robadas varias obras del Museo Munch, entre ellas El Grito y Madonna. Alrededor de las 11:15 de la mañana, varios hombres armados irrumpieron del museo en Oslo para robar los cuadros del pintor noruego Edvard Munch, entre ellas el célebre cuadro El Grito, una de cuyas versiones fue sustraída en 1994, y Madonna. La sala estaba llena de público en el momento del robo. Los testigos aseguraron que se escucharon disparos y una persona fue llevada al hospital víctima de una crisis nerviosa. Fue pintado en 1893 por Edvard Munch, quien en propias palabras describió su experiencia para pintar esta obra. Caminaba yo con 2 amigos por la carretera, entonces se puso el sol. De repente, el cielo se volvió rojo como la sangre. Me detuve, me apoyé en la valla, indeciblemente cansado. Lenguas de fuego y sangre se extendían sobre el fiordo negro azulado. Mis amigos siguieron caminando mientras yo me quedaba atrás temblando de miedo, y sentí el grito enorme, infinito de la naturaleza. Munch hizo varias versiones del Grito, una de las obras de arte más reproducidas en todo el mundo. La robada en esa ocasión en Oslo data de 1893 y, según expertos en arte, es tan significativa e importante como la Mona Lisa para París. En 1994 fue robado ese último cuadro que para ese momento se calcula que el Grito estaba valuado en 62 millones de euros. Curiosamente, también la mañana del 22 de agosto, pero de 1911, el personal del Museo del Louvre se percató de la desaparición de la Mona Lisa o Gioconda de Leonardo da Vinci. Nadie se había dado cuenta, ya que el lunes era día de cierre. A eso hay que unir que las obras solían moverse para ser fotografiadas, por lo que en un primer momento, aquel hueco vacío no alarmó a nadie. Al día siguiente, la noticia de que el cuadro había sido sustraído dio la vuelta al mundo acaparando las portadas de los periódicos. Los presuntos sospechosos fueron interrogados. Se trataba de 2 jóvenes artistas rebeldes que anteriormente ya habían estado implicados en la extracción de alguna pieza del museo: el pintor español Pablo Picasso y el poeta francés Guillaume Apollinaire, padres del cubismo. Ambos quedaron libres, pero la amistad no volvió a ser la misma. Además, durante un tiempo, quedaron con paranoia. Casi medio siglo después,
En una entrevista con el cineasta de arte Gilbert Proteau, Picasso habló sobre los acontecimientos de 1911. Al decir eso, vi la expresión de Guillaume cambiar. La sangre bajó de su rostro. Todavía estoy avergonzado. ¿Deseas conocer más de la Mona Lisa y de su autor? Te recomiendo que escuches los episodios Descubrimientos e Inventos, así como Poder, Cine y Bikini. Estás escuchando Postales del Mundo. Cultura, historia, música, anécdotas, datos curiosos y más. En todo el continente americano, la primera escuela de medicina veterinaria fue fundada en México el 17 de agosto de 1853. La primera en el mundo fue fundada en Lyon, Francia, en 1761 y fue seguida inmediatamente por la de Alfort, cerca de París, en 1764. Ambas fueron iniciativa de Claude Bourgelat. En 1853, por decreto presidencial de Antonio López de Santana, se fundó en México la primera escuela de medicina veterinaria del continente americano, agregada a la de agricultura que ya existía en el antiguo Colegio de San Gregorio. Otro decreto de 1856 reorganizó esta enseñanza en la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, que existiría como tal hasta 1914, cuando fue clausurada debido a la inestabilidad de su entorno. El primer director de esta escuela fue el doctor Leopoldo Río de la Loza, el cual trabajó intensamente para darle a esta noble carrera la orientación médico-científica que necesitaba. Entre 1916 y 1918 se reanudaron los estudios, ahora separados, en la Escuela Nacional de Agricultura, actual Universidad de Chapingo, y la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria, ambas dependientes de la Secretaría de Agricultura y Fomento. Con la ley orgánica que dio autonomía a la Universidad Nacional, esta incorporó a la Escuela de Veterinaria, al parecer, gracias al esfuerzo de sus propios alumnos. A partir de 1939 recibió el nombre de Escuela Nacional de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para aludir también a la cría y mejora de especies económicamente valiosas, y luego tanto las disciplinas asociadas como su enseñanza recibirían un impulso notable, que repercutió en el incremento de la matrícula y el plan de estudios. Esto fue a causa de la epidemia de fiebre aftosa que puso en crisis la ganadería bovina del país en el periodo de 1947 a 1955. Considerado el más grande beisbolista de todos los tiempos, el Gran Bambino, como le llamaban cariñosamente a Babe Ruth, murió el 16 de agosto de 1948. Su nombre completo era George Herman Ruth Jr. Fue un pelotero incomparable por sus récords. Había jugado para Boston Red Sox y se consolidó como leyenda de las grandes ligas con el equipo New York Yankees. Entre 1914 y 1935 jugó 22 temporadas en las grandes ligas de béisbol y entró al Salón de la Fama el 29 de enero de 1936. Estableció récords de home runs, 60 en una temporada y 714 a lo largo de su carrera, y sigue siendo una de las figuras más destacadas del rey de los deportes. Nadie imaginó que la decisión de Harry Frazee, propietario de las grandes ligas de Boston Red Sox, decidió vender a George Ruth a los New York Yankees, el 26 de diciembre de 1919. Sería uno de los hechos más recordados en el béisbol. Ahí comenzó la maldición para este equipo que duró 86 años sin ganar una serie mundial, racha perdedora que se rompió hasta el 2004. Ruth comenzó como lanzador y se convirtió en jardinero.
Dejó marcas de home runs de por vida con 714 antes de morir de cáncer de garganta a los 53 años. Al día siguiente de su fallecimiento, largas filas esperaban acceder al Yankee Stadium para despedirse del gran bambino. Se estima que ese día entraron 50,000 personas a dar el último adiós y al día siguiente otras 55,000. El 19 de agosto de 1948 se celebró una misa de requiem y el funeral de Babe Ruth en la Catedral de San Patricio, a la que acudieron 6,000 dolientes mientras que 75,000 personas esperaban fuera de la catedral bajo la lluvia torrencial. Inesperadamente, después del funeral, más de 100,000 personas se alinearon en la ruta en silencio desde Manhattan hasta Westchester, mientras que Ruth era conducido a su lugar de descanso final en el cementerio Gate of Heaven en Nueva York. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto poder saludarte nuevamente por este medio y a la distancia. Mi nombre es Nancy Espinosa, de Entre Música, Libros y Café. Y siguiendo con la tradición de la recomendación literaria semanal, en esta ocasión traigo para ti una novela que se titula Rabia, del autor Stephen King. En Rabia nos vamos a encontrar a un adolescente al borde de la locura que toma 24 rehenes en un colegio. Los intentos de encontrar una salida pacífica por parte del profesorado y la policía resultan en vano. Mientras, los jóvenes retenidos se contagian gradualmente del frenesí de violencia que les impone su captor. Cada palabra, cada acto, se convierten en descaradas acusaciones contra un sistema de enseñanza corrupto y un modelo de familia basado en la hipocresía, que obligan a los jóvenes a reprimir sus sentimientos para convertirlos en carnaza de una sociedad que les devorará implacablemente. Sin duda alguna, este libro es una temática muy fuerte en relación a eventos que estuvieron sucediendo en Estados Unidos, como tiroteos en escuela, tiroteos en cines, en supermercados, tan así de la magnitud del contenido de este libro que su autor Stephen King se vio en la necesidad de tomar la penosa decisión de sacarlo del mercado. ¿Por qué? Porque él sentía que su libro estaba siendo tomado como ejemplo para los tiroteos que se estaban llevando a cabo, para la ola de violencia que estaba sucediendo en Estados Unidos. Sin embargo, pues bueno, años después decidió volver a sacarlo a la luz, pero con, digamos, restricciones. No estaba al alcance de todas las librerías y es por eso que ahora quien tenga un libro de Rabia de Stephen King es considerado un suertudo. En esta ocasión, pues bueno, cuento con la suerte de tenerlo en mis manos. Me costó muchísimo trabajo conseguirlo. Fueron prácticamente 5 años de estar en espera de que el libro llegara a, digamos, a estar otra vez de venta en algunas librerías, por lo menos aquí en mi estado, y pues me tocó la fortuna de encontrarlo en una feria del libro que se llevó a cabo en el centro de la ciudad. Te recomiendo mucho este libro, sobre todo para los adolescentes, para los jóvenes. Híjole, pues trata sobre temas que se viven en la infancia y que muchas veces pensamos que nunca nos van a afectar, que no nos van a perjudicar en nuestra adolescencia, en nuestra vida, pues digamos, futura, y nos damos cuenta que en efecto lo que vives en la niñez es lo que vas a tener reflejado de por vida, para bien o para mal. Te recomiendo mucho Rabia, de Stephen King. Mi nombre es Nancy Espinosa, de Entre Música, Libros y Café. Un placer poder saludarte nuevamente. Nos escuchamos pronto. Padre del modernismo musical francés, simbolista y gran amante de la libertad del artista. Achille Claude Debussy nació en Saint-Germain-Laye, Francia,
el 22 de agosto de 1862, en el seno de una familia humilde sin tradición musical. Tenía 10 años cuando ingresó al Conservatorio de París, donde estudió composición con Albert Lavignac y piano con Antoine-François Marmontel. Inició giras como pianista en 1878 en países como Francia, Italia, Austria, Suiza y Rusia, siendo precisamente en esta última donde conoció y trabajó como maestro de piano para los hijos de la baronesa Nadezhda von Merk, protectora de Tchaikovsky. En 1880 estudió composición en Gigou y 4 años más tarde ganó el Premio de Roma de composición con la cantata L'Enfant Prodige, que le da la oportunidad de permanecer en Roma. Después conoció a Franz Liszt. Contrajo nupcias con Rosalie Texier en 1899, aunque pronto la abandonó por Emma Bagdad, antigua amante del también compositor y pianista Gabriel Fauré. Su esposa intentó suicidarse, por lo que Ravel se enemistó con Debussy. Luego de recibir la condecoración de Caballero de la Legión de Honor en 1905, se casó con su amante. En 1988 recibió efímera influencia wagneriana, ya que al año siguiente, gracias a la Exposición Universal de París, absorbió las nuevas perspectivas de la música oriental y el gusto por el colorido orquestal. Su técnica modal de composición, huyendo de las reglas del sistema diatónico, utilizando incluso los modos eclesiásticos, generan en un intento de liberarse no solo de la tonalidad, sino de las bases rítmicas clásicas, aportando varios planos rítmicos a la vez. Afecto a la música de Jules Massin, genera en torno a su ópera un asentamiento de la técnica del bel canto francés, que incluye la orquesta como elemento que aporta colorido y a las que hace un uso artístico del silencio. Para Claude Debussy, en las óperas de otros compositores, la música predominaba sobre la palabra, de ahí que también buscase en sus canciones, mayoritariamente escritas para la voz de Madame Bagny, la misma técnica que en la ópera. Hacia 1909 se manifestaron los primeros síntomas de cáncer, que acabaría con su vida en París el 25 de marzo de 1918, agobiado por las deudas. 8 años antes había conocido a Igor Stravinsky y en 1917 había dado su último recital público. Para Marmontel, Debussy no fue gran pianista, pero sí un gran amante de la música. Sus piezas Claro de Luna, El mar, Preludio a la siesta de un fauno, sus 2 cuadernos de preludios, Estudios para piano, Sonata para violín y piano, Pélias de Melisande, son algunas de las composiciones más famosas del mundo. Estás escuchando Postales del Mundo. Cultura, historia, música, anécdotas, datos curiosos y más. El 20 de agosto se conmemora la Batalla de Churubusco, ocurrida en 1847 por la invasión norteamericana de 1846 a 1848 a suelo mexicano. Fue consecuencia del fracaso de la Unión Americana en sus intentos por comprar los territorios mexicanos de Nuevo México y la Alta California. La anexión de Texas en 1845 nunca fue reconocida por México. El primer choque entre los dos ejércitos tuvo lugar en los márgenes del río Bravo en abril de 1846. Después, el 8 de mayo de 1846, en la batalla de Palo Alto. Y fue así como el presidente Polk declaró la guerra a México el 13 de mayo de 1846. El ejército norteamericano, al mando del general Zachary Taylor, invadió territorio mexicano. Estallaron combates en Texas, Sacramento, Matamoros, Buenavista, Saltillo y Monterrey, defensa de la ciudad.
Las tropas estadounidenses llegaron al puerto de Veracruz en 1847 bajo el mando de W. Scott, quien decidió avanzar hacia la Ciudad de México. Hubo derrotas mexicanas en Cerro Gordo, Puebla, Padierna, Churubusco, Casamata, Molino del Rey y el castillo de Chapultepec. El ejército mexicano hizo frente al enemigo invasor en el convento de Churubusco, donde contó con el apoyo del batallón de San Patricio, integrado por cientos de inmigrantes europeos como irlandeses, alemanes, ingleses, escoceses, polacos, italianos y algunos extranjeros residentes en México. Los generales Pedro María Anaya y Manuel Rincón encabezaron la defensa de este recinto y recibieron el apoyo de las fuerzas del capitán John O'Ridley. Tras 22 días de intensa lucha y la escasez de municiones y armas, el desenlace final ocurrió el 22 de septiembre de 1847. Los héroes se rindieron ante el invasor y los soldados europeos fueron ahorcados, y concluyó con la firma de los Tratados de Guadalupe Hidalgo, donde se perdió una parte de nuestro territorio y las tropas estadounidenses continuaron su marcha hacia el castillo de Chapultepec. El 19 de agosto de 1839, Louis Daguerre presentó ante la Academia de Ciencias de Francia su último invento, el daguerrotipo, que permitía capturar una imagen a través de un proceso químico. Ese día también se liberó la patente del daguerrotipo, dando lugar al desarrollo de la fotografía. El Día Mundial de la Fotografía es una iniciativa del fotógrafo australiano Curt Sciarra y se celebró por primera vez en 2010, cuando se abrió la primera galería en línea para celebrar el nacimiento de un proceso que facilitó el hacer fotografía, el daguerrotipo. En el primer año se apuntaron 250 personas en la web del evento, y hoy en día la cifra alcanza más de 500 millones de personas y va en aumento. 69 años después del daguerrotipo, nació también en Francia uno de los grandes pilares del fotoperiodismo, Henri Cartier-Bresson. Con su cámara fotografió a Albert Camus, Pablo Picasso, Henri Matisse, Marie Curie, Edith Piaf, Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Martin Luther King, Coco Chanel, Marilyn Monroe, y también cubrió eventos importantes como la muerte de Gandhi y la Guerra Civil Española. Fue además el primer periodista occidental en poder pisar la Unión Soviética tras la muerte de Stalin. Su objetivo como fotógrafo siempre fue atrapar el instante decisivo, versión traducida de sus imágenes a hurtadillas. En 1937 filmó Victoire de la Vie, una película documental sobre la España republicana, y a partir de entonces se especializó en el reportaje fotográfico, siendo uno de los primeros en utilizar la cámara de 35 milímetros. Durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo internado en diversos campos alemanes de prisioneros, de donde pudo fugarse y regresar a París para enlistarse a la resistencia francesa. Realizó reportajes fotográficos sobre la ocupación y la retirada alemana de Francia. En 1945 dirigió para la Oficina de Información Bélica de Estados Unidos el documental Le Retour, y 2 años después organizó una exposición de sus fotografías en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA. Ese mismo año, fundó junto con otros fotógrafos como Robert Capa y David Seymour la legendaria agencia cooperativa internacional de fotografía Magnum Photos. Cartier-Bresson decía que el cine le había enseñado a ver y expresó su deseo de dirigir películas. El cine le interesó en el contexto de su propio compromiso militante, ya que se dirige a una mayor audiencia que la fotografía y permite, mediante su estructura narrativa, transmitir mejor el mensaje. En 1935, en Estados Unidos, aprendió los fundamentos de la cámara de cine en el seno de una cooperativa de documentalistas que, inspirados en las ideas tanto políticas como estéticas de los soviéticos, se congregaban en torno al fotógrafo Paul Strand, bajo la denominación de Nikino. Con ellos dirige su primer cortometraje. A su regreso a París en 1936,
Después de haber intentado sin éxito que los directores George Wilhelm Pabst y Luis Buñuel le contratasen como ayudante, inició una colaboración con el director francés Jean Renoir, la cual se prolongó hasta la guerra. A partir de los años 60, Cartier-Bresson dejó paulatinamente de responder a los encargos de reportajes. Al considerar que Magnum se alejaba cada día más de su espíritu fundacional, se retiró de los negocios de la agencia. Su fama internacional no dejó de crecer hasta convertirse en una leyenda viva. El 17 de agosto de 1977 se estrenó en Francia Ese oscuro objeto del deseo. Se trata de la última película dirigida por Luis Buñuel Portolés en una adaptación libre de la novela de Pierre Louis, La mujer y el pelele, una producción franco-española a cargo de Serge Silberman y donde el realizador trabajó el guión junto con Jean-Claude Carrier. Luis Buñuel es el padre del surrealismo en el cine y el responsable de algunas de las imágenes más impactantes vistas en una pantalla. En los fotogramas habla sobre el deseo que es siempre imposible porque sus personajes, atormentados y guiados por sus sueños, nunca son capaces de lograr aquello que ansían. En 1957, el realizador ya había intentado rodar la adaptación de esta novela, pero al productor no le gustó el proyecto que le presentó el aragonés. Yo le había pedido una adaptación de la novela de Pierre Louis, y él me trajo algo que era Buñuel de pies a cabeza. Tampoco coincidían en los protagonistas, ya que el director había pensado en Vittorio De Sica y quizá Jean Moreau, pero el productor estaba empeñado en que fuesen Cary Grant y Brigitte Bardot. Tras la dirección del Fantasma de la Libertad, no tenía intención de rodar más, pero ante la insistencia del productor Silberman, el realizador y Carrier retomaron en 1976 el viejo proyecto de La mujer y el pelele. En la última escena, para Luis Buñuel no quedaba lo suficientemente claro que Mateo no conseguía su objeto de deseo. No me gusta el final porque lo vemos entrando con ella en un pasaje, mirando escaparates como marido y mujer. Allí debía contar que la situación sigue igual, pero él no ha logrado acostarse con ella. Eso está mal realizado, no está claro. Así que volvió a rodarla. El Mateo de la novela y de la película parecen coincidir en que si malo es vivir con Conchita, peor es vivir sin ella, ya que ninguno se decide a dejarla. El 16 de agosto de 1977, la muerte de Elvis Presley, el rey del rock, estremeció al mundo. Sus fans compraron flores y coronas mortuorias, colapsaron el sistema de telefonía y rápidamente comenzaron a llegar a su mansión en Graceland, en Memphis, Estados Unidos. Estaciones de radio y televisoras locales y mundiales no daban crédito a lo ocurrido y no se hablaba de nada más que del rey del rock. De hecho, durante una semana transmitieron las canciones que interpretó el artista. El diario New York publicó un titular conciso: Muere Elvis Presley, el cantante de rock tenía 42 años. Ha muerto Elvis Presley. Miles de fans se desplazaron hasta Memphis para presentar sus respetos y despedirse de su ídolo. El cuerpo de Elvis fue embalsamado y vestido con una camisa azul claro, una corbata de seda y un traje blanco. Su cabeza descansaba sobre una almohada de terciopelo plateado. El féretro fue una reproducción exacta al que habían usado 19 años antes para enterrar a su madre. Su hija, Lisa Marie, le colocó una pequeña pulsera de recuerdo que fue hábilmente tapada para evitar que alguien la extrajera. A las 3 de la tarde del 17 de agosto de 1977, se abrieron las puertas de la mansión de Graceland para recibir a sus fans, que eran aproximadamente 100,000 personas, hombres y mujeres de todas las edades. Después de 3 horas debido al calor sofocante y a la humedad, se cerró la capilla ardiente, pues estaba acelerando la descomposición del cuerpo. El 18 de agosto se celebró el funeral y el entierro. Una caravana de 14 Cadillacs blancos
formaban el cortejo fúnebre que fue desde Graceland hasta el cementerio. Entre los asistentes a su funeral se encontraban Anne Magret, James Brown y Sammy Davis Jr., entre otros. A lo largo de las calles lo despedían miles de sus seguidores. Lloraban, le arrojaban flores a su paso e incluso algunas mujeres se desmayaron. No faltó la música y varios grupos interpretaron sus canciones, como Known Only to Him, How Great Thou Art, Sweet Sweet Spirit y His Hand in Mine. Su padre, Vernon Elvis Presley, emocionalmente estaba deshecho por el dolor que le producía la pérdida de su hijo. Mientras portaba el féretro, no paraba de repetir: «Hijo, papá pronto estará contigo». Casi 2 años más tarde, el 26 de julio de 1979, falleció. El rey del rock fue enterrado en un mausoleo junto a su madre Gladys. La muerte de Elvis supuso un duro golpe para Estados Unidos. Se pidió de manera extraoficial que las banderas ondearan a media asta por todo el país. En su lugar de nacimiento, Tupelo, el 16 de agosto, es un día oficial de duelo. Para conocer un poco respecto a la trayectoria artística de este gran personaje del siglo XX, te invitamos a escuchar el episodio Triunfos y Derrotas. El 6 de agosto de 1502, Alejandro VI, su hijo César Borgia y otros invitados acudieron a un banquete en la residencia campestre del cardenal Adriano da Corneto. Varios días después, todos ellos cayeron gravemente enfermos. La juventud de César le permitió superar la enfermedad, pero el Papa Alejandro falleció a los 72 años el 18 de agosto. En toda Italia resonaban rumores de envenenamiento, y no es para menos, dada la gran cantidad de enemigos que la familia Borgia de origen valenciano se había ganado al controlar a Roma. La vida de Rodrigo de Borja, después Papa Alejandro VI, y cuyo apellido se italianizó a Borgia, está envuelta en una capa negra de ambición desmesurada, sin escrúpulos, de lujuria, crueldad y nepotismo. Nació en Játiva, Valencia, el 1 de enero de 1431. Su padre era descendiente de ricos comerciantes de bajo linaje, mientras que su mamá provenía de una antigua familia de nobles catalanes. Su familia destacó con su participación en la conquista cristiana del territorio valenciano ante los musulmanes, por lo que contaron con el apoyo de su tío el Papa Calixto III o Alfonso de Borja, quien se caracterizó por llevar nepotismo y clientelismo a su máximo nivel. Pero su pontificado solo duró 3 años. El joven Alejandro logró escalar cargos eclesiásticos importantes hasta recibir el obispado de Valencia en 1458. Sin embargo, fue hasta 1492 cuando, al morir el Papa Inocencio VIII, en el cónclave destacaron 4 nombres de cardenales para asumir la máxima autoridad católica: el genovés Lorenzo Sivo, sobrino del recién fallecido pontífice; el napolitano Giuliano de la Rouber; el milanés Ascanio Sforza y, por supuesto, el valenciano Rodrigo Borgia, quien, precisamente por su calidad de extranjero y por no ser tan conocido, tenía menor probabilidad de asumir el papado. Fue gracias al cardenal Sforza que Borgia fue reconocido como tal, pues se había suscitado un empate y el primero terminó cediendo a cambio de la vicecancillería de Roma. Era el año en que concluía la reconquista española. Los moros habían sido expulsados de la Alhambra bajo las capitulaciones del Tratado de Granada, y sin saberlo, Cristóbal Colón descubría América. Las familias más importantes de Italia, como los Medici, los Orsini, los Colonna y parte de los Sforza, se rehusaron a aceptar la designación de un papa no italiano, pues para ellos significaría perder poder y control político que les había costado muchos años. Hicieron correr rumores de sobornos, chantajes y compra de votos para asumir dicho cargo. De la Rouber, quien era acérrimo enemigo de los Borgia, acudió ante el rey Carlos VIII de Francia para pedirle que investigara el proceder del nuevo pontífice, pero el audaz Alejandro VI logró el favor de Venecia, Mantua, Milán, el Sacro Imperio Germánico de Maximiliano I
y el de los Reyes Católicos contra Francia. Bien conocido era que Alejandro VI era padre biológico de 4 hijos que tuvo con su amante predilecta, Vanosa Catanei. Ellos jugaron un importante y elemental papel para consolidar su poder sobre Roma. Juan era el mayor y fue nombrado comandante en jefe de los ejércitos papales. También consiguieron su enlace en matrimonio con María Enríquez de Luna, prima de Fernando II de Aragón, que por cierto le generó gran disgusto, puesto que los Borgia no estaban a la altura de la realeza y los consideraba oportunistas. Extrañamente, Juan Borgia fue asesinado la noche del 14 al 15 de junio de 1497. Encontraron su cuerpo flotando en el río Tíber, el cual presentaba más de 30 heridas de cuchillo distribuidas en la cabeza, el cuello y el cuerpo. Muchos especuló que el asesino fuera su hermano César por los celos que le tenía al ser el hermano favorito de su hermana Lucrecia, aunque también se habló de venganza política y muchos fueron los sospechosos sin que se llegara a comprobar absolutamente nada. César fue elegido por su padre como cardenal del colegio cardenalicio y sucesor del Papa en caso de fallecer. A Lucrecia le destinaron varios matrimonios para favorecer los intereses políticos de los Borgia. El menor de todos era Jofré, quien a pesar de no contar con la estima de su progenitor, no se escapó de ser un instrumento de alianzas políticas a través de matrimonios estratégicos. Amante de los placeres carnales, sus relaciones eran un secreto a voces. Disfrutaba de la comodidad, joyas y todo tipo de lujos. Apasionado de las artes, patrocinó a Pinturicchio, pintor del Renacimiento italiano, quien desveló algunos enredos cortesanos protagonizados por el Papa Alejandro VI, como el cuadro de El Niño Jesús de las Manos y la Madonna, que a decir del escritor, pintor y arquitecto Giorgio Vasari, el rostro de la Madonna no es más que el de la joven y sensual Julia Farnesio, otra de las amantes del pontífice. Este escándalo provocó primero que cubrieran la pintura, luego la arrancaron de las paredes y final y tristemente fue hecha a pedazos. Fue gracias a una copia realizada en 1612 por el pintor Pietro Facchetti que se recuperó la fiel composición de la obra. La vida de los Borgia estuvo marcada por ser escandalosa, polémica y por las guerras. No obstante, el Papa Alejandro VI había promulgado diversas medidas de tipo jurídico, como la creación de un Tribunal Supremo compuesto por 4 grandes doctores de jurisprudencia y el establecimiento de normas tendentes a evitar los abusos judiciales que se producían en los tribunales inferiores. Fue un trabajador incansable y un modernizador de la administración. El velo negro de este papa esconde su influencia y participación en la expulsión de los judíos en 1492, ya que fue uno de los motivos aducidos por el Papa Alejandro VI para conceder en 1496 a Fernando e Isabel el título de Reyes Católicos. Si bien el propio Papa acogió en Roma a muchos judíos expulsados de España a cambio de que pagasen anualmente un impuesto especial por su permanencia. También se implicó en la muerte del hermano del sultán de Constantinopla, que le dejaría también al Papa una suma nada despreciable debido a alianzas y negocios políticos turbios, una cantidad que ampliarían las arcas del Vaticano, pero que le dieron mala fama. Entre las contiendas que tuvo que afrontar, las más importantes fueron las 2 guerras en Nápoles, al sur de Italia, campo de batalla de Francia y España. En el primer enfrentamiento tuvo participación Savonarola, cuyos discursos enardecían a la gente, pero acabó excomulgado y luego fue condenado a la hoguera en 1498. El 5 de agosto de 1503, el cardenal Adriano da Corneto, secretario personal de Alejandro VI, ofreció una cena a la que acudieron varios comensales, entre ellos los invitados de honor, el Papa y su hijo César Borgia, quien había interrumpido su campaña militar para acudir al banquete campirano. Al día siguiente, varios de los invitados cayeron enfermos. El Papa presentó vómito biliar y durante toda la noche padeció de fiebre. El obispo de Venosa, Bernardo Bongiovanni, solicitó realizaran fuertes sangrías al pontífice, lo que permitió en momentos leve mejoría.
Finalmente, el 18 de agosto, falleció a los 72 años Alejandro VI. En tanto, su hijo César se vio afectado por la fiebre que le impidió reunirse con su ejército en Nápoles. A él también le practicaron sangrías y baños helados, lo que, por su juventud, le permitió salvar la vida. En toda Roma se propagó rápidamente la conspiración de envenenamiento y cobró fuerza con el mal aspecto del cadáver que se había puesto negro y se le había salido la lengua de la boca. Con el tiempo, algunos historiadores han apoyado esta teoría en la que se llegó a acusar al cardenal Corneto, mientras que otros lo atribuyen a las complicaciones cardíacas de Alejandro VI o Rodrigo Borgia, que se vio todavía más afectada por la enfermedad provocada por la cena. Después de estar en la cúspide del poder absoluto de Roma y cierto control o influencia sobre algunos reinos católicos europeos, quienes también se vieron en el hartazgo por las intrigas del Papa, César huyó a Nápoles, donde fue detenido y enviado a España por el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. Logró escapar de la vigilancia real y se involucró en la guerra interna que se desarrollaba en Navarra, apoyando a su cuñado el rey Juan de Albret. César Borgia había perdido el olfato político con la muerte de su padre, y la vida no tardó en abandonarle, y en una confusa emboscada, en apariencia preparada por el único propósito de eliminarle de la escena, fue masacrado sin que su guardia personal hiciera acto de presencia el 12 de marzo de 1507. Esto ha sido todo por esta ocasión. Muchas gracias por escucharnos. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros episodios. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Postales del Mundo. Esperamos tus comentarios. Hasta pronto.